Ismael fue el primogénito de Abraham, y su madre Agar era una sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios había prometido a Abraham que le daría una descendencia numerosa, incluso cuando él ya tenía una avanzada edad. Sin embargo, Sara era estéril. De acuerdo con las costumbres de la época, ella ofreció a Agar, su sierva, a Abraham, para que pudiera engendrar un heredero para la familia. Así comienza la historia bíblica de Ismael. En este video entenderemos cuál fue el papel de Ismael según la Biblia. Se nos dice que Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad. Por los textos bíblicos, podemos comprender que Abraham amaba a Ismael e incluso le pidió a Dios que lo considerara como el heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía alrededor de 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham. En ese momento, Abraham tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió que le daría a Abraham un descendiente de su propia esposa, Sara. Dios también ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes también practican la circuncisión a esa edad. Antes de continuar, te animamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ver todas las historias que compartiremos. Luego, alrededor de un año después del nacimiento de Isaac, el hijo biológico de Sara y Abraham, la relación entre Sara y Agar se volvió tensa. De hecho, incluso antes del nacimiento de Isaac, Sara y Agar ya habían tenido desacuerdos. El texto bíblico afirma que, después de quedar embarazada, Agar menospreció a Sara. En este punto, Agar estaba equivocada, ya que, según las costumbres de la época, una sierva fértil no podía oponerse a la esposa estéril. Si eso sucedía, la sierva especial elegida para engendrar al heredero de la familia podía ser degradada a la condición de sierva común. Por lo tanto, según esta costumbre, Sara tenía el derecho de reprender a Agar por su desprecio. De cualquier manera, Agar huyó al desierto por temor a Sara. En el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. También en el desierto, el ángel anunció que el hijo que llevaba sería llamado Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción, según Génesis, capítulo 16, versículo 11. Sin embargo, el conflicto entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado, en la fiesta del destete de Isaac. Ismael se burló de Isaac, lo que dejó a Sara muy ofendida. Él exigió que Abraham enviara a Agar y a su hijo Lejos, como se describe en el capítulo 21 del libro de Génesis. La solicitud de Sara contradecía las costumbres de la época. De acuerdo con los reglamentos de ese tiempo, Ismael era considerado un hijo legítimo, no solo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por su sierva personal. Aunque en casos extremos, el hijo de un señor con una sierva podía ser degradado de posición dentro de la familia, nunca podía ser expulsado. Esto, obviamente, causó una gran consternación a Abraham. Sin embargo, Dios una vez más habló con el patriarca de Israel y garantizó que no debía preocuparse por Isaac. El Señor prometió cuidar al hijo de la sierva y también le concedería una gran descendencia. El texto bíblico no proporciona detalles sobre lo que motivó la solicitud de Sara de expulsar a Ismael y Agar, pero parece que Sara veía a Ismael como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y a su hijo. Llevaron consigo pan y agua, pero en un momento dado, el agua se agotó y pensaron que morirían. La Biblia afirma que Agar puso a Ismael debajo de un árbol y se alejó para no verlo morir. En este punto, es común que las personas imaginen que Ismael era un niño pequeño, pero es muy probable que ya fuera un adolescente, con alrededor de 16 años. Aún en el capítulo 21 del libro de Génesis,
vemos que Dios socorrió a los dos, a Agar y a Ismael, y una vez más renovó su promesa de hacer de Ismael un hombre muy próspero. Ismael luego fue a vivir con su madre en el desierto de Beerseba y luego en el desierto de Parán. A pesar de los desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara cuando eran adultos, la Biblia no informa de más conflictos entre Ismael e Isaac. De hecho, los dos aparecen juntos en el texto bíblico de Génesis, en el capítulo 25, cuando cuidaron del entierro de Abraham en Macpela. La Biblia concluye la historia de Ismael informando que se convirtió en un gran cazador y era hábil con el arco y las flechas. Agar buscó una esposa egipcia para Ismael, con quien tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, a la luz de los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, entendemos que la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en Génesis, capítulo 25, versículos 13 a 15, y la mayoría de ellos se mencionan en otras partes de la Biblia como tribus influyentes en esa época. Los descendientes de Ismael generalmente se identifican en la Biblia como ismaelitas, organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia afirma que Ismael murió a los 137 años, pero no menciona su lugar de sepultura. Sin embargo, la tradición musulmana afirma que fue sepultado en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado especialmente por el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas. Pablo utilizó la figura del hijo de la sierva en su alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos que perseguían a los creyentes, representando a aquellos que nacieron según la carne, en contraste con aquellos que nacieron según el Espíritu. En resumen, la historia de Ismael en la Biblia va más allá de su biografía personal. Nos enseña acerca de la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Aunque no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, Dios cuidó de él y lo bendijo con una gran descendencia organizada en una estructura tribal de 12 clanes, al igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael también fue descrito por Dios, enfatizando la vida nómada de su descendencia y su relación con los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, también descendientes de Abraham, a través de Setura. Por lo tanto, en varias partes de la Biblia, israelitas y madianitas son básicamente el mismo pueblo. Hoy en día, el pueblo árabe traza su linaje hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. En resumen, la historia de Ismael en la Biblia va más allá de su biografía personal y nos enseña acerca de la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael representa el nacimiento natural en contraste con Isaac, que representa el nacimiento sobrenatural que demuestra el gran poder de Dios, permitiendo que una mujer estéril de 90 años de edad engendrara un hijo. Esto ayuda a explicar la referencia indirecta a Ismael hecha por Pablo en el Nuevo Testamento, como una figura de aquel que nacerá según la carne, en contraposición a aquel que nacerá según el Espíritu.